Habiendo establecido el plan divino por medio de la genealogía, Mateo procede a describir el proceso divino del nacimiento de Jesucristo, con énfasis en su origen divino. Génesis es el término griego que aquí se traduce como nacimiento, según Mateo capítulo 1, versículo 18, y se refiere al comienzo de algo radicalmente nuevo. Mateo establece dos hechos de suma importancia. Jesucristo nació de la Virgen María, habiendo sido concebido por el Espíritu Santo, y todo esto en cumplimiento de la profecía de las Escrituras, como lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 22. No es el propósito de Mateo relatar todos los detalles en relación con el nacimiento, sino solamente lo que sirve a su propósito. El origen divino se establece principalmente por dos expresiones: concebido por el Espíritu Santo, como lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 18, y en Mateo capítulo 1, verso 20, y Emmanuel, en Mateo capítulo 1, versículo 23. La expresión habla de la intervención y participación directa de Dios en la concepción. Es una intervención única de parte de Dios en la historia de la humanidad. Ningún otro ser nacido de mujer puede pretender tal relación con Dios. No deja de ser uno de los más grandes misterios de la fe cristiana. Tal es que muchos racionalistas, no pudiendo explicar el fenómeno, rechazan el origen divino de Jesús y por lo tanto la doctrina de la Trinidad. Este niño que nacería de María sería llamado Emmanuel, un nombre hebreo compuesto que significa Dios con nosotros. El niño nacido de María sería Dios en forma de hombre. El fuego, la nube, el tabernáculo y especialmente el arca del pacto eran formas visibles de la presencia de Dios en su pueblo en el Antiguo Testamento. Pronto el tabernáculo y el arca serían destruidos. Además, las formas creadas por los hombres para representar a Dios, siendo inanimadas, tenían limitaciones. Ahora Dios se presenta en medio de su pueblo en forma viviente, visible y palpable, siendo Dios mismo en forma de hombre, como lo dice Filipenses capítulo 2 del verso 5 al verso 8. Es la revelación suprema de Dios según el libro de Hebreos capítulo 1 del verso 1 al verso 3. La calumnia contestada. El origen divino de Jesús dio pie a una calumnia de parte de los que lo negaban. Los primitivos cristianos tuvieron que contestar la calumnia que sostenía que Jesús nació de fornicación. Probablemente Juan capítulo 8 versículo 41 es una alusión a tal calumnia. Dice el texto: pues nosotros no somos nacidos de fornicación. Esto es enfático y sugiere que otros sí habían nacido de fornicación. Preguntarían, ¿por qué José no quiso denunciar a María cuando encontró que estaba encinta? Mateo contesta a esta pregunta también describiendo el dilema de José. El dilema de José. Todo hombre puede imaginarse el dolor, la agonía y la desilusión que sentiría si descubriera que su novia le ha traicionado. ¿Qué tipo de medida tomaría? Mateo dice que José era justo y no quería difamarla. En estas dos expresiones vemos el dilema de José. Siendo justo, era su deber y su costumbre obedecer a la ley de Dios. Obedecer la ley significaría denunciarla, lo cual le llevaría a la sentencia por apedreamiento, según Levítico capítulo 20, versículo 10 y Deuteronomio capítulo 22, verso 23. Mateo aclara que estaban desposados o comprometidos formalmente, lo cual según la costumbre en algunos de nuestros países latinos se compara a un acto formal de intercambio de alianzas. Tal relación llevaría los mismos compromisos entre los novios como si fueran casados oficialmente. Por otro lado, José no quería difamarla. A pesar de estar seguro de que el niño no era suyo, optó por una provisión que estaba abierta para el novio en tales casos: terminar la relación secretamente, divorciándose de ella. A pesar de su dolor, José amaba a María y quería protegerla
hasta donde fuera posible. Apenas había comenzado a pensar así cuando un ángel del Señor se le presentó para calmar sus temores, explicar que un gran misterio había sucedido y darle instrucciones en cuanto al nombre del niño. José, aunque no sería realmente el padre de Jesús por no estar casado con María, daría estado legal al niño. Es significativo que el ángel se dirige a José como hijo de David en el versículo 20, de modo que Jesús sería hijo de David por parte de la madre y por adopción del padre. Llamarás a su nombre Jesús, porque Mateo emplea el nombre Jesús 2 veces en este pasaje, en el versículo 21 y en el versículo 25. En el estudio anterior se explicó el significado del nombre Jesús. Aquí se agregan dos conceptos importantes. Primero, el nombre le fue puesto por Dios mismo, por boca del ángel. El verbo llamarás está en tiempo futuro indicativo, pero lleva la fuerza de un imperativo. Realmente Dios manda a José ponerle al niño el nombre Jesús. Fue divinamente concebido y divinamente nombrado. El segundo concepto en esta expresión aclara y define la naturaleza de la misión del Hijo de Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados, según el versículo 21. La misión de Jesús sería traer a los hombres una salvación espiritual, ofrecería perdón de los pecados y una relación correcta con Dios. Esta salvación genuinamente espiritual afecta todas las áreas de la vida humana, social, económica y política. Los judíos del primer siglo, y en manera especial los celotes, esperaban que el Mesías vendría a librar a su pueblo de las injusticias del dominio de un imperio extranjero, es decir, la esclavitud, opresión y explotación de parte del imperio romano. La negación de Jesús de satisfacer las expectativas del pueblo de que fuese un libertador político y económico fue uno de los principales motivos de su crucifixión. Este pasaje debe servir especialmente en América Latina como un elemento eficaz para corregir algunas afirmaciones erróneas de las teologías de la liberación que no concuerdan con las Escrituras. Por ejemplo, la afirmación de que el Evangelio de Jesucristo promete liberación política, social y económica, y que todos los seguidores de Cristo deben, como una de sus responsabilidades primarias, trabajar para la realización práctica de ese fin. El nacimiento virginal de Jesús y sus implicancias. El contexto original de Isaías 7:14 tiene que ver con una crisis de Judá, el reino del sur, cuando Acaz era rey. Peca, rey de Israel, y Rezín, rey de Siria, vinieron contra Jerusalén para conquistarla. Dios mandó un mensaje a Acaz por medio de Isaías el profeta, asegurándole de su protección. Además, le mandó que pidiera una señal que sirviera para confirmar la promesa de Jehová. Acaz se negó a pedir una señal, pero igual Jehová le mandó una señal. La señal consistía en una promesa de que Jehová libraría a su pueblo de las amenazas de los enemigos dentro de un plazo necesario para que una doncella se casara, tuviera un hijo y que ese hijo llegara a la edad para distinguir entre lo bueno de lo malo. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, señalaba a una persona que sería manifestación real y visible de la intervención de Dios a favor de su pueblo. Esta profecía se cumplió cuando Dios levantó a Siria como su instrumento para castigar a los enemigos de Judá, de modo que Asiria llegó a ser el garrote de su furor, como lo dice Isaías capítulo 10, versículo 5. Pero el segundo cumplimiento de la profecía, el más perfecto, tuvo lugar con el nacimiento del Hijo de Dios, quien libraría al Judá espiritual, el verdadero pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, del poder, las amenazas y la esclavitud de Satanás. En el texto hebreo de Isaías 7:14, el término es doncella, una señorita de edad como para casarse. Pero cuando se tradujo en el Antiguo Testamento al griego en el tercer siglo antes de Cristo,
la versión llamada Septuaginta o la de los 70, los traductores emplearon el término griego que significa virgen en vez de doncella. Hay mucha especulación sobre este cambio. ¿Inspiró Dios a los traductores a hacer el cambio o ellos optaron por un término esencialmente sinónimo? De todos modos, la doncella seguramente sería una virgen. Felizmente, nuestra creencia en el nacimiento virginal no se apoya únicamente en el uso del término virgen en el texto de Isaías. La afirmación más contundente y clara del nacimiento virginal se encuentra en el libro de Lucas capítulo 1, del verso 27 al verso 37. La Iglesia Católica Romana afirma categóricamente la Inmaculada Concepción y la virginidad perpetua de María. Mateo capítulo 1, versículo 25, ofrece dos expresiones que rebaten este dogma de la virginidad perpetua de María. Primero, Mateo afirma que no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. La expresión conocer es el modo más común para referirse a la relación sexual entre el hombre y la mujer. La manera más sencilla de afirmar la virginidad perpetua, si esa fuese la intención de Mateo, sería poner un punto después del verbo conoció. Pero Mateo agrega una cláusula adverbial que modifica el verbo conoció hasta que ella dio a luz. Hasta que significa que antes de ese punto, en el tiempo prevalecía una condición, no la conoció, pero después prevaleció otra condición. Se implica que la conoció, es decir, que antes de ese punto en el tiempo, José no tuvo relación sexual con María, pero la implicación necesaria es que después sí tuvo relación conyugal con ella. Los que afirman la virginidad perpetua de María argumentan que la expresión hasta que no significa necesariamente que luego del nacimiento de Jesús, José y María se hayan unido en relación conyugal. Sin embargo, la expresión hasta que se usa en Mateo 1:25, se encuentra 19 veces en el Nuevo Testamento y siempre indica o implica claramente un cambio en la condición después de ese punto de tiempo. En segundo lugar, el término primogénito se usa uniformemente para establecer la relación de Jesús con María. Al usar primogénito, el autor estaría destacando el hecho de que antes de Jesús, María no tuvo hijos, pero después el término implica necesariamente que sí, tuvo por lo menos uno más. La expresión su hijo primogénito tiene muy poco apoyo en los mejores manuscritos en griego. Probablemente un escriba, al hacer copias del Evangelio de Mateo, introdujo en el texto esta expresión que sí se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 7. La interpretación presentada en los párrafos anteriores se ratifica por dos evidencias bíblicas que no dan lugar a dudas. En Mateo capítulo 13, versos 55 y 56, el autor nombra a 4 hermanos de Jesús y también se refiere a hermanas. Entonces, el texto bíblico afirma que María tuvo por lo menos 6 hijos después de dar a luz a Jesús. Por otro lado, el Nuevo Testamento se refiere a la relación entre Jesús y su Padre Celestial como unigénito. Si fuese el único hijo de María, cabe la pregunta, ¿por qué no se usa unigénito también en relación a María? Si te gustan estos tipos de enseñanzas, da like y suscríbete al canal. Dios te bendiga.